El tema de hoy es el hijo pródigo. Parece que de todos ya conocemos esta parábola que contó Yeshua, pero a lo mejor la hemos entendido bajo otro contexto y hoy la vamos a estudiar con el contexto hebreo. De hecho, debemos tener muy claro que si no entendemos el contexto hebreo, va a ser difícil entender las parábolas. Incluso la Biblia entera, si no conocemos el contexto hebreo, la vamos a entender de otra forma distinta y a lo mejor mal intencionadamente dirigida, ¿no? Las parábolas que Yeshua contó hablan acerca de Israel. En la Biblia hay varias promesas de la restauración. Dios promete que va a restaurar el pueblo de Israel. Sabemos ahorita que hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel son las tribus que se perdieron y se mezclaron entre las naciones. Y la casa de Judá fueron los que regresaron a la tierra de Israel y ahí están actualmente. A lo mejor hay una confusión entre las personas, entre las religiones, que los judíos ya es todo Israel y que los judíos, a ellos se les dio las leyes y las fiestas son de los judíos, etc. Pero no, hay que tener todo el contexto bíblico para saber que Israel está dividido en dos actualmente. Como dije, la casa de Israel, que son las tribus perdidas, y la casa de Judá, que actualmente sí está en Israel. En ese sentido, tuvieron más sentido de pertenencia a su tierra que las demás tribus que se perdieron. En esta promesa de restauración que Dios da, la promesa es que las 12 tribus estarán nuevamente juntas en Israel y estarán reinadas por un rey, Yeshua. Yeshua será el rey de reyes que estará gobernando desde Israel y desde la ciudad de Jerusalén. Debemos de tener muy claro esto, que no hay dos pueblos en la actualidad, no hay una separación entre, o bueno, no debería de haber una separación entre lo que llaman iglesia y lo que se llama Israel. Dios quiere una unificación entre un solo pueblo, que haya un solo pueblo. Y recordemos lo que dice la palabra, debe de haber un solo pueblo y una sola ley. Dios quiere un pueblo que esté sometido bajo su ley, no bajo la ley doctrinal, sino bajo su ley exclusivamente. Vamos a ver qué dice Isaías 11, del 11 al 14. Isaías 11, del 11 al 14. Dice, sucederá en aquel día que Yahweh poseerá de nuevo con su mano a los sobrevivientes de su pueblo que hayan quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amad y de las islas del mar. Él levantará estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará a los dispersos de Judá desde los 4 extremos de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los opresores de Judá dejarán de ser. Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraín. Y trabajarán sobre los hombros de los filisteos junto al mar. Juntos despojarán a los hijos de Oriente. Extenderán sus manos contra Edom y contra Moab, y los hijos de Amón les obedecerán. Yahweh secará la lengua del mar de Egipto. Con el ímpetu de su viento extenderá su mano contra el río y lo partirá en 7 arroyuelos, de modo que pueda ser cruzado con sandalias.
Aquí está hablando de dos personas, Efraín y Judá, dos tribus. Las tribus perdidas se consideran Efraín y Judá, pues es la tribu de Judá. Pero en Efraín se conjugan las tribus perdidas, para que tengamos esto más claro. Ahora, Jeremías 31. Del 15 al 20. ¿Quién lo quisiera leer? Yo lo leo. Así ha dicho Yahweh. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Yahweh. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después conocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice yo. Establécete señales. Gracias, hasta ahí. Hasta el 20. Hasta el 20. Fíjense qué bonito está llamando Dios a Efraín, o sea, a nosotros, a las tribus perdidas. Dice, Efraín es para mí un hijo preciado, un niño amado, pues lo recuerdo cada vez que hablo de él. Por eso mi misericordia está sobre él y tendré de él misericordia, declara Yahweh. Yahweh está esperando que regresemos nosotros, los de la casa de Efraín, a nuestra tierra. Pero fíjense, dice que Yahweh castigó a Efraín por desobediente. ¿Sí recuerdan cuál fue el castigo que Dios le dio a Efraín, a las tribus perdidas? Llevárselos a Siria. Llevárselos a Siria, y en específico, el peor castigo fue quitarle sus Shabbat. ¿Se acuerdan que leímos? Que Yahweh así lo dijo textualmente, como castigo les voy a quitar sus Shabbats, sus fiestas, y por ende su identidad nacional. Entonces, eso de que no celebremos Shabbat, de que no celebremos las fiestas de Israel, no de Judá, en sí, o la verdad, es que es un castigo para nosotros. Es un castigo no haber celebrado Shabbat durante siglos, y es un castigo haber dejado las fiestas de Yahweh. Pero Yahweh nos está esperando porque somos un hijo preciado, un niño amado. Ahora sí, vamos de lleno con esta introducción. Si se fijaron en esta introducción, habla de dos hijos, Judá y Efraín. Ahora sí, vamos a la parábola del hijo pródigo. Lucas 15. Del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. ¿Quién lo quiere leer? Elvira. Adelante. Otra vez Yahshua dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su padre en dinero. El hombre menor se fue a un país lejano
donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar, necesidad, perdón, es que tiene poquito, perdón, va de nuevo. Ajá. Así que fue a uno de los ciudadanos de este país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos y añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tenía comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. ¿Cómo? Y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo a sus esclavos: Pronto, traigan una túnica, la mejor, póngala sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies. Traigan el becerro que ha sido engordado. Mátenle, comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, de modo que llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó: ¿qué está pasando? El sirviente dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado matar el becerro engordado, porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa. Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora, este hijo tuyo viene. ¿Quién despilfarró tu propiedad con prostitutas y por él matas un becerro engordado? El padre dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos porque tu hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Gracias. ¿Se fijan que hay mucha similitud con lo que leímos de Judá y Efraín? Judá y Efraín son dos hermanos. Uno se quedó con su padre y el otro se fue. Efraín se fue a una tierra lejana. En el caso de Efraín, las tribus perdidas de Israel se fueron para Asiria. Y luego vemos que ya estando en tierras lejanas, despilfarró todo lo que tenía en inmundicias, ¿no? En prostitutas, dice el hijo que había quedado con el padre. Y luego, estando allá en tierras lejanas, le dio hambre. Quiso comer, incluso buscó trabajo de algo que lo haría impuro ritualmente. Empezó a trabajar con los cerdos y de hecho se le antojaba, de tanta hambre que tenía, se le antojaba comer lo que estaban comiendo los cerdos. Y ya en aquel extremo de miseria se acordó de su padre y dijo: no, pues con mi papá no me hacía falta nada.
y decidió regresar. Antes de la venida del Mesías, toda la congregación de Israel, de los hijos de Israel, la casa de Israel, tendrán hambre, así como este hijo tuvo hambre en tierras lejanas. Tendrán hambre de la palabra de Yahweh. Y después de haber todo, van a querer regresar a la casa del Padre. La casa de Efraín se ha estado alimentando de cosas inmundas, como dice Oseas 9:3. Dice, no habitarán en la tierra de Yahweh, sino que Efraín retornará a Egipto y en Asiria se alimentarán de la inmundicia. Recordemos que Egipto representa a todo el mundo de pecado que está alejado de Dios. Y ahí Efraín se ha estado alimentando de inmundicia y ha estado trabajando dándole de comer a los cerdos. La casa de Efraín se fue a las naciones y ha perdido su identidad. Recordemos que en la Inquisición española hubo una matanza de hijos de Israel, judíos y de las demás tribus, y ahí en España hubo muchas conversiones de judíos y de israelitas hacia la religión que estaba asesinando a todas las personas que no quisieran profesar esa religión. Y entonces los israelitas, muchos decidieron, antes de morir, decidieron convertirse forzosamente hacia esa nueva religión. Y esa nueva religión, pues, se empezaron a contaminar, como aquí dice, con la inmundicia que representa todo el pecado y todas las transgresiones a la Torá, que va de comer cosas inmundas hasta arrodillarse ante dioses extraños o imágenes de dioses extraños. Algo muy interesante es que de acuerdo a la Torá, una persona que está entre cerdos, entre los animales cerdos, está ritualmente impuro. Esto no significa que no sea salvo. Una persona salva puede andar entre cerdos, pero queda ritualmente impura. O sea, está redimida esa persona, pero no puede estar donde está el pueblo santificado. Para estar donde está el pueblo santificado debemos de estar ritualmente puros. Y entonces, estar entre cerdos nos hace ritualmente impuros, con salvación, pero impuros. Hemos sido santificados y redimidos por la sangre del Cordero, pero Efraín ha estado ritualmente impuro. Hablo de los que han sido salvos y santificados y que han recibido a Yeshua como su Salvador, Señor. Pero hemos estado ritualmente impuros, comiendo cosas impuras y haciendo cosas impuras que están en contra de la Torá, porque hemos transgredido la Torá. Jeremías 31:6, ¿qué dice? Jeremías 31:6. Estos versículos hablan de un despertar. Dice, porque viene el día cuando los centinelas en el monte de Efraín exclamarán diciendo, levántense, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Dios. Ahora Isaías 61. ¿Cuál, perdón? Isaías 61. Dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Aquí está hablando que debemos de levantarnos, debemos despertar espiritualmente y regresar al Padre. Debemos de despertar para poder arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. ¿Y qué son o cómo definimos el pecado? Ya lo hemos dicho varias veces, pecado es cualquier transgresión a la ley de Dios, a la Torá.
Y como ya vimos, la Torá está en los 5 primeros libros de la Biblia. Levítico 26. ¿Qué? Levítico. Levítico 26. ¿26? 26. Del 40 al 42. Dice: sin embargo, si reconocen su iniquidad y la iniquidad de sus padres, y la iniquidad que sus padres cometieron contra mí, puesto que ellos se comportaban con hostilidad hacia mí, y también yo actuaba con hostilidad contra ellos, llevándolos a la tierra de sus enemigos. Si se quebranta su corazón incircunciso y confiesan su iniquidad, entonces yo recordaré mi pacto con Jacob, y recordaré mi pacto con Isaac, y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Entonces aquí Dios está hablando que debemos de arrepentirnos porque lo hemos tratado con hostilidad. Esa hostilidad probablemente no la hemos notado, pero al nosotros ser enseñados y al nosotros decir que la Torá de Yahweh es maldición, ¿sí o no nos han enseñado que la ley es maldición? Entonces eso es ser hostil para con Dios. Es por eso que Yahweh envió a los antepasados a las naciones o a las tierras de nuestros enemigos, y por eso Efraín se dispersó por toda la tierra. Pero si nos arrepentimos y confesamos nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, o sea, cualquier transgresión a la Torá, entonces yo recordaré mi pacto con Jacob, y entonces recordaré mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. ¿Qué pasó, volviendo otra vez a la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 18? Lucas 15. 15, 18 dice, está hablando el hijo pródigo. Efraín dice: me levantaré, acudiré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos cómo el hijo pródigo está haciendo arrepentimiento para poder regresar con su padre. La casa de Israel se arrepiente y entonces se le extenderá la misericordia. Jeremías 31, 18 al 20. Dice: de cierto escucha a Efraín lamentarse diciendo: me has castigado, Yahweh, y he sido castigado. He venido a ser como un indómito becerro. Haz que yo vuelva y me arrepentiré, pues tú, oh Yahweh, eres mi Dios. Porque después de que me arrepentí, fui confortado y hallé descanso luego de que comprendí. Fui avergonzado y también reprendido, pues cargué con el oprobio de mi juventud. Efraín es para mí un hijo preciado, niño amado, pues lo recuerdo cada vez que hablo de él. Por eso mi misericordia está sobre él y tendré misericordia de él, declara Yahweh. Ya lo habíamos leído esto. Pero aquí habla cómo Efraín se tiene que arrepentir y Efraín se va a arrepentir. Y entonces va a querer regresar a Israel. Y como Israel me refiero a que debe regresar a la Torá, a la senda antigua. ¿Qué quiere decir arrepentimiento en el contexto hebreo? Quiere decir girar al punto de origen. Aquí viene algo muy interesante que cuando estaba escribiendo esto me impactó. Dice: para poder mirar o ir al templo que estaba en Jerusalén, se tenía que mirar al oeste. Estando en Jerusalén hay que mirar al oeste para mirar al templo o para ir al templo, que es una simbología del arrepentimiento. Para ir al templo debemos de estar ritualmente puros y debemos de mirar al poniente, al oeste. Hay algo muy curioso en la arquitectura de los templos católicos. No sé si ustedes lo sabían, pero una regla de arquitectura de un templo católico es que sus puertas, su entrada principal, debe de mirar hacia
el este, hacia el este, o sea, a lo contrario del arrepentimiento. Hacia el este es por donde sale el sol. Fíjense qué curioso, ¿eh? Todo está fríamente calculado. El oeste es donde está el templo de Yahweh, el templo de Dios, y es por donde se pone el sol. En cambio, el este, que es a donde apuntan las iglesias católicas, es por donde sale el sol. ¿No les recuerda algo esto? Oye, Arturo, nomás que la Catedral de Guadalajara, esa apunta hacia el oeste. Y esa está al revés. Ajá, Ajá, está bien trazada. exactamente. Pero, por ejemplo, en Israel, ahí sí todas apuntan hacia el este. Hay un patrón en la Biblia de la consecuencia del pecado. Caín, Lot, ¿sí recuerdan esos personajes? Caín y Lot. Y también la casa de Israel se fueron al este después de haber pecado. Cuando uno se aparta de la Torá, es como si uno se fuera hacia el este, hacia el sol, hacia donde sale el sol. ¿Y qué le recuerda el sol? Todos los cultos paganos. Ra. Ajá, Ra. Otra cosa, en inglés está más claro, Sunday, el día del sol, el domingo. Ajá. El domingo es un símbolo de estar viendo hacia el este, o sea que estamos viendo en contra del templo de Dios. Estoy hablando de forma con contexto hebreo. Entonces, arrepentirse es dejar de ver al sol y obviamente su culto, todo lo que tenga que ver con el sol y su culto, y regresar al oeste hacia el templo de Yahweh. ¿Qué quiere decir que debemos dejar todo lo que tenga que ver con el culto del sol? Hay que averiguar si estamos haciendo algo referente al culto del sol. Ya les dije algunas pistas. Y entonces debemos de regresar a la Torá. La Torá es mirar al oeste, al lado contrario de donde sale el sol. Recordemos que de Babilonia salieron todas las religiones que adoran al sol. Y vemos los símbolos del sol por todos lados. ¿Sí se han fijado? Las aureolas que pintan en los santos no es más que el sol, el dios sol, puesto sobre sus cabezas. Y entonces cuando las personas se inclinan ante una imagen con una aureola en la cabeza, se están inclinando ante el dios sol. Y podemos ver la simbología que hay en muchas religiones y compararla con la cultura o las religiones babilónicas o egipcias, y viene siendo exactamente lo mismo, es un culto al sol disfrazado. Las fiestas es un culto al sol. Recordemos que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del sol. Vamos. Ajá. El calendario en el que estamos es un calendario solar en honor al dios sol. El domingo es el día del sol, del dios sol. Entonces, todo esto hay que tenerlo en mente siempre que veamos algo que esté a favor del sol, hablando del dios sol, el dios sol pagano. Entonces hay que nuestra luz roja se encienda como una advertencia que debemos de voltear hacia el otro lado. Lucas 15:20. 15-20. Y se levantó y acudió a su padre, y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se arrojó a su cuello y lo besó. Vamos a compararlo con Jeremías 37. Ay, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de aflicción para Jacob, pero de él
será librado. Y Jeremías 33, 10 y 11. Así dice Yahweh, en este lugar del cual dicen que está desolado, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombre, sin habitante y sin animales, se oirá otra vez la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, y la voz de los que dicen, glorifiquen a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno y agradable, y para siempre es su misericordia. Y de los que traen a la casa de Yahweh acción de gracias, pues haré que regresen los cautivos de la tierra como al principio, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Quiénes son los cautivos de la tierra? Pues la casa de Efraín. Y Yahweh promete que va a hacer que regresen a la tierra de Israel como al principio, declara Yahweh de los ejércitos. Y si Él lo declara, pues entonces es verdad. El hijo pródigo es perdonado en la parábola, ¿verdad? Lucas 15, 21, 24 dice, y su hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo y ante ti, no merezco ser llamado tu hijo. Aquí vemos un claro arrepentimiento, regresó de haber estado entre la inmundicia y haber despilfarrado su heredad, y regresa al Padre con arrepentimiento. Regresó al punto de origen, como vimos lo que significa arrepentirse en el contexto hebreo. O sea, regresó hacia el oeste. De haber estado y salido a un país lejano al este, regresa al oeste. Pero su padre dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y póngansela, coloquen un anillo en su mano y cálcenlo con sandalias. Aquí vemos como una especie de celebración tipo boda, ¿no? Con anillo y atuendo especial. Sí. Traigan el buey engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío, Efraín, entre paréntesis, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba extraviado y ha sido encontrado. Y luego empezaron a regocijarse. Fíjense qué bonitos símbolos hay aquí. Sí. El sacrificio de un animalito como muestra de felicidad. Y es un sacrificio que hizo Yeshua para que la casa de Efraín pudiera arrepentirse, reconocerlo como su Salvador y poder regresar a la tierra. Entonces, voy a cerrar diciendo que debemos de regresar a nuestro Padre. Debemos de regresar a nuestro punto de origen, donde estuvieron nuestros antepasados. Debemos de regresar y voltear a ver el oeste, dejar de ver el este y volver al oeste. Y dejemos nuestras inmundicias, que a lo mejor pareciera que no tuviéramos inmundicias, pero todo lo que hemos transgredido hacia la ley de Dios es una inmundicia y nos ha hecho ritualmente impuros. Pero gracias a Yahweh, que Yeshua tiene la misericordia de haber derramado su sangre para que nosotros podamos ser limpios, como aquellos sacrificios que hacían los sacerdotes de la antigüedad, que con el rociamiento de la sangre del cordero, la gente que estaba ritualmente impura quedaba pura nuevamente y podían acceder a donde estaba el pueblo santo. Entonces, regresemos hacia el oeste por medio de Yeshua. ¿Alguien tiene algún comentario? Este tema tiene, no es tan sencillo como parece, al menos para mí. Como comentaste, tiene mucho simbolismo. Y personalmente, el contexto hebreo también. Entonces yo me voy a quedar personalmente con la tarea de seguir estudiando
digo, no tengo ningún problema con el oeste, hacia dónde tengo que estar, como regresar al lugar de origen, pero sí con toda esta belleza, todos estos simbolismos, debo comentar, es una belleza, o sea, enriquecen grandemente esto que estamos hoy estudiando. Es muy interesante. Gracias. Pero tengo que estudiarlo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Estoy buscando la cita que dice que los ángeles hacen fiesta con un pecador que se arrepiente. Ah, ok. A ver. A ver, ahorita lo encontramos. Es Lucas 15:7. Otra vez, por favor. Lucas 15:7. Dice, les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces aquí vemos efectivamente que cuando el hijo pródigo regresa a su padre y a su casa y a su tierra, hay más gozo en el cielo. Los ángeles hacen fiesta ya, así como la fiesta que le hicieron al hijo pródigo. Por otra parte, Arturo, en el caso de que tuviéramos sangre de Efraín, aún así tenemos la ventaja de ser prosélitos, de acuerdo con la misma palabra, y contar con los mismos beneficios que tienen los israelitas, de acuerdo con la palabra también, siempre y cuando nos sometamos a las mismas leyes de ellos. Entonces, no importa si físicamente no somos de los fardíes o somos de alguna de las tribus que fueron a dar a España y de ahí los corrieron o salieron volando y llegamos acá, pues al margen de ello tenemos esa gran ventaja. ¿Sí? Y efectivamente, de alguna u otra forma somos adheridos al pueblo de Israel. Y efectivamente, como dijo Dios, un solo pueblo y una sola ley. Y hay una condición, efectivamente, dice cuando Moisés le preguntó a Dios que qué hacía con toda esa gente que se estaba uniendo de otros pueblos, y le dijo, pues si se someten a la misma ley, entonces serán del mismo pueblo. Efectivamente. Y algo muy curioso, en la palabra dice que para entrar a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de la Nueva Jerusalén, que tendrá 12 puertas, cada una de esas puertas tendrá el nombre de una de las tribus. Entonces, efectivamente, de alguna forma, Dios nos va a acomodar en alguna de las tribus, ya sea que tengamos sangre de alguna de ellas o Él por su voluntad nos adherirá a alguna de las 12 tribus, pero forzosamente debemos de entrar por una de las tribus, por una puerta de alguna de las tribus. No andemos con la soberbia de que nosotros somos los bonitos. Israel ahorita está desechado. Nosotros, la iglesia, somos los que tenemos todas las bendiciones de Dios y fuera nosotros nada. Mucha soberbia, ¿no? ¿Sí? Una teología muy soberbia y nos sentimos bien con ella. Con esa teología y con la teología de la gracia, pues ya la hicimos. Sí. Y aquí está bien claro cómo hay envidia entre los dos hermanos, entre Efraín y entre Judá. Por eso leímos que se acabará esa envidia y ese sometimiento de Judá hacia Efraín
como vimos también con el hijo pródigo, que el que se quedó con el papá tenía envidia de que le hicieron fiesta al otro. Sí. Todas esas envidias se acabarán. Y Pablo lo explica bien. Judá ha sido cegado momentáneamente mientras entra la plenitud de los gentiles. Ujú. Y después todo Israel será salvo. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Y luego ya lo terminaste de decir. ¿Mande? Está muy claro y ya lo terminaste de decir ahorita. Pero esas envidias siguen siendo entre los hermanos. Sí, ¿Por qué a yo me porto mejor que él y a él le doy lo mejor? así es. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nada más un comentario ahí con respecto a eso. Sí es muy conocido lo que están platicando ustedes. Entre nosotros mismos nos medimos, ¿no? El único que nos va a poder medir es Dios al final de cuentas. Nosotros no vamos a llegar a mucha controversia, ¿no? Pero creo que sí es muy importante ahí el arrepentimiento de regresar, ¿no? Y tener la humildad de aceptar que se equivocó. Y creo que nosotros estamos en esa posición porque bien lo dijo tu papá, Arturo, en una sesión anterior, todos pecamos, somos pecadores. Y creo que la mejor herramienta, a mi punto de vista, que es el arrepentimiento, ¿no? Aceptar que nos equivocamos y que es la única llave que tenemos en la mano para poder entrar al reino de Dios, ¿no? Es lo que yo alcanzo a entender en esa parte del hijo que se arrepiente. Y pues sí, es obvio, ¿no? El egoísmo, el rencor, el coraje del otro hermano, lo vivimos a diario, ¿no? A diario lo vivimos con las personas que convivimos, con la gente con la que tenemos alguna relación, ya sea laboral, ya sea de amistad, ya sea, siempre vamos a encontrar esa controversia, ¿no? De que quién es mejor y por qué soy mejor y vamos a defender siempre a nuestro favor sin tener ni siquiera un granito de humildad, ¿no? De entender que a veces sí hay personas que son mejores que nosotros y que nosotros no podemos reconocer. Sí, exactamente. Y yo creo que efectivamente el primer paso para llegar a un arrepentimiento genuino es la humildad, así como dices, Frank, la humildad de reconocer que la hemos regado y la regamos diario, todos los días. Sí, así es. Todos los días nos equivocamos en alguna decisión o algún comentario, pero siempre la estamos regando. Pero Sí, es correcto. hay que ser demasiado humildes para reconocerlo y para pedir perdón. En este caso, como en la parábola, pues a nuestro Padre. Así es. Y a cualquier edad la estamos regando, no se necesita tan jovencito para regar. Así es. Hasta Sí. los días se lo regamos. Pero, porque ya... Sí. Sí. Así es. Gracias, Frank. Elvira, vi que ibas a comentar algo. Sí, fíjate que este tema de educar a nuestros hijos es algo muy interesante, el hecho de que uno quisiera darle inclusive hasta las mismas oportunidades a nuestros hijos, pero a veces por circunstancias o cosas de la vida no puede. Pero entonces uno el educar a los hijos de alguna manera a la par, aunque son distintos temperamentos, pero si a uno le va bien, en este caso, pues el niño que se fue, pues no le fue bien, lo despilfarró, pero el que se quedó aquí y ayudó, o sea, que como padre, qué labor de decir o de tratar del hijo que siguió aquí trabajando y como dice, yo te he obedecido, padre, de sacarle
a tu segundo hijo el sentimiento de solidaridad hacia tu hermano, es una enseñanza muy, muy fuerte que debemos nosotros de tratar de inculcarlo. Yo pienso, pues, en mi caso particular, en mis hijas, ¿no? O sea, nadie va a ayudar a tu hermano tanto como tu mamá o tu propio hermano o tu papá. Entonces, ese sentimiento tal vez de solidaridad que nos está transmitiendo, que el papá trató de decírselo al hijo, no podemos decir que es injusto lo que pasó ahí, pero sí se da en la vida real. Entonces, se me hace muy interesante el tema porque es no nada más cuestión de mentalidad, ¿no? Sino una educación que debemos inculcarle a nuestros hijos muy profunda. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Yo creo que es una parte difícil de la enseñanza hacia los hijos, porque los hijos siempre tienen envidias y rencores, sí, aunque sean momentáneos a veces, ¿no? Sí, así es. Pero ese es el gran reto, pienso yo, que entre ellos no debe de haber eso, no debe de existir, sino al contrario, debes de ayudar y apoyar siempre y en todo momento, no nada más a tu hermano, a tus papás, o sea, tener el sentimiento de solidaridad o de compañerismo, a lo mejor una voz de ayuda, por ejemplo, ahorita una palabra de aliento en estos casos, ¿verdad? Que dicen que pues que si vas a salir y tienes un vecino grande de edad, viejito, bueno, pues que le digas, voy a salir, quiere que le traiga su súper o algo que se le ofrezca, ¿no? Porque son un poquito más vulnerables o les da más trabajo salir, no lo sé. Pero ese sentimiento me deja un buen sabor de boca, ¿no? El transmitírselo a nuestros hijos, el que en verdad sean hermanos. Uh-huh. Sí, fíjate que es muy importante inculcar eso a nuestros hijos. Humanamente, por ejemplo, yo me he dado cuenta que los negocios más grandes y más exitosos son usualmente entre hermanos. Por ejemplo, y son los más difíciles de hacer, los negocios entre hermanos, pero cuando se hacen, son los más exitosos. Por ejemplo, yo tengo un caso de mi cliente más grande, son los 19 hermanos. Para los que no conocen esta empresa, es una de las lecheras más grandes del país, por lo menos acá en el occidente. Abarcan creo que 7 u 8 estados ya, y efectivamente, como su nombre lo dice, son 19 hermanos. Y hemos hecho bonita amistad con ellos y hemos aprendido bastante acerca de la hermandad. Los 19 hermanos prácticamente todos los días comen juntos. Son unas personas, pues obviamente muy ricas, pero tienen la sencillez y la humildad de comer prácticamente diario juntos y debajo de un árbol. Un árbol que sembró el papá de los 19 hermanos cuando no tenía ni un peso y sembró ese árbol en un terreno que no era de él, era de alguien para quien trabajaba y creció. Es un árbol enorme, enorme, enorme. Y ahí, en honor al papá y para recordar el trabajo del papá, comen todos los días. Y es algo muy bonito verlos cómo conviven y cómo se ayudan entre hermanos. Probablemente exista envidias, a lo mejor no, pero por lo que se ve son bastante unidos y ojalá que, como dice Elvira, podamos inculcar esto en nuestra familia. ¿Algún otro comentario? Ya te vi, Elisur. Si no hay más comentarios o preguntas, ¿qué les parece si oramos para terminar la reunión? Y acuérdense de incluir a Miguel Ángel y a Francisco Javier. Miguel Ángel por el coronavirus y Francisco Javier para de sus reuniones. No se escuchó Miguel Ángel, no, el otro joven.
Francisco Javier, que tiene problemas en los riñones. Ok. ¿Quién quiere orar? ¿Alguien quiere orar? ¿Puedo anexar algo ahorita que estamos en el rubro de la salud? Sí, claro. Para Leticia Cuevas, después de días de estar muy extraña, finalmente ayer pudimos llevarla al médico y de manera inexplicable trae colapsado un pulmón. Mañana le hacen una punción y bueno, el líquido se enviará a laboratorio para intentar indagar de qué se trata. Ella está muy desgastada físicamente, algo más hay ahí atrás, si no es que a lo mejor es ya el límite de su tiempo. Está bien, nada más de repente sí ya está con, ¿cómo se le llama? Desvarios, o sea, ya hay momentos en que se va de la realidad. Ella está muy en paz, fue una trabajadora incansable por el nombre de nuestro Todopoderoso. Sí, claro, en iglesias cristianas, ella junto con su esposo levantaron México Americano, Getsemaní, otras grandes iglesias cristianas que existen acá en Guadalajara. Y ella está en paz, totalmente en paz. Es un ejemplo maravilloso. De hecho, hace un momento me sorprendió porque estaba cantando ahí sin poder hablar, pero ella estaba cantando alabanzas al Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Leticia. Gracias. Cuevas. No había visto que estaba desactivado eso. Muy ¿Ves que no me obedece? Entonces tenemos a Miguel, a Francisco Javier y Leticia Cuevas. ¿Alguien quiere orar para terminar la reunión y por estas personas? ¿Quién dice yo? Pues igual y yo. Sí, bueno. Nuestro Yahweh amado, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque una vez más nos diste la bendición de escuchar tu palabra. Gracias porque nos permites quedarnos meditando en ella para seguir aprendiendo de ti y seguir nuestro camino como israelitas, Padre Santo. Gracias por Arturo, gracias por su familia, gracias por mis hermanos Arturo y Ada, gracias por sus hijas, gracias por Elpidio, Mara, su hermana. Gracias porque nos podemos reunir y regocijarnos en tu maravilloso amor. Padre, en el nombre de nuestro Mesías, Yahshua, te pedimos para que toda persona que escuche este estudio el día de hoy, que es maravilloso, cómo nos cuidas, cómo cuidas a tu pueblo, cómo lo guías, que lleguen a ese arrepentimiento, Padre Santo, que vuelvan a su lugar de origen, que vuelvan a tus brazos, que volvamos todos nosotros a tus brazos y nunca más querramos volver a salir de ahí, Padre Santo. Tu bendición para que este ministerio cumpla el propósito que tú tienes, Padre Santo, es lo que hoy te pedimos, Señor, entre todos, con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Mesías, Yahshua. Te pedimos también gracias porque hoy veo más tranquila, Padre Santo, a Elvira,
Ponemos en tus manos a su pariente Miguel Ángel, Padre, que pues desafortunadamente le han dado este diagnóstico. Susténtalo, Señor, líbralo, sálvalo, sánalo, Padre Santo, te lo pedimos. Te pedimos que tú toques los riñones de Francisco Javier, que sea tu voluntad que vuelvan a funcionar como la máquina perfecta que tú has creado en estos organismos tuyos, Padre Santo, porque somos perfectos, somos hechura perfecta gracias a tu gran amor. Ponemos también en tus manos la situación de Leticia Cuevas, Padre. Solo tú sabes lo que tienes para ella. Te pedimos que tú guíes a los médicos y a los que la cuidamos para esa calidad de vida que tú le has prometido a tus hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos sustentas con tu maravillosa palabra. En el nombre precioso de Yahshua HaMashiach te damos gracias, Padre Santo, y te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.